Estimada audiencia de Historia Viva TV, en esta ocasión nos vamos a concentrar en las provincias nororientales del nuevo Reino de Granada. He querido introducir este nuevo capítulo a partir de un mapa muy interesante que se encuentra en nuestro Archivo General de la Nación, ubicado en la ciudad de Bogotá. El mapa al que hago referencia es este, de 1594, titulado Castilla de Oro. Veamos qué tiene registrado este mapa. En primer lugar, hay un registro muy destacado de unos ríos. El río Grande, la Magdalena, por supuesto, y el río Caray. Dos ríos que, como lo sabemos, fueron muy importantes en el proceso de conquista de los territorios antiguos. Encontramos también una serie de ciudades que podemos ver aquí, como Mérida, Pamplona, Mariquita, Tunja, Santa Fe, Tocaima, Cartago, Popayán, Timaná, en fin, unas ciudades, ¿no?, que para entonces, hacia finales del siglo XVI, eran importantes como ejes de poblamiento. Bueno, este mapa, que no obedece a una escala en el orden geográfico, sí corresponde a lo que el historiador Richard Kegan llama lo comunicéntrico. Esto es, la manera como unos grupos humanos viven y perciben y valoran el espacio. De manera que si este mapa no tiene una correspondencia en el orden de las escalas geográficas, sí va a tener una importancia muy significativa en el orden sociocultural, como lo veremos a continuación. Este orden comunicéntrico lo podemos entender nosotros de varias maneras. Una de ellas es mirar detenidamente este mapa, ¿sí? Vemos cómo hay unas convenciones que señalan, ¿sí?, la existencia de unas ciudades que, como lo hemos comentado, indican precisamente un símbolo de una guerra ganada, de una conquista obtenida. Entonces, estas ciudades se van a poner en el mapa como si existiera un vacío sociocultural, ¿sí? Estas convenciones pues están puestas allí sobre la idea de que no habían sociedades que hubieran hecho posible la fundación de estos territorios. De manera que la idea que nos induce la lectura rápida de este mapa es que las ciudades correspondieron a unas decisiones discrecionales de unos grupos humanos que operaron sobre vacíos, y en este sentido pues las ciudades encontrarían una ubicación en correspondencia a unas bondades que ofrecería el medio geográfico. Entonces, estas ciudades que mencionábamos, tan importantes, en especial las del nororiente, que es el caso que nos ocupa en este capítulo, fueron posibles gracias a la presencia de grupos humanos muy importantes, ¿no?, que a través de siglos fueron construyendo unas territorialidades. Los españoles, y particularmente los cronistas, los llamaron
con nombres que reflejaban pues, características o atributos absolutamente superficiales de ellos. Es el caso de unos grupos humanos muy importantes que fueron llamados genéricamente los chitareros. Me va a permitir leer una cita de Fray Pedro Aguado en sus noticias historiales que nos refieren un poco el origen de esta expresión chitareros. Fray Pedro Aguado decía lo siguiente: los naturales por donde iban les salían con mucha comida de la que en sus casas y tierras tenían, sacándoles asimismo mucha cantidad de calabaza del brebaje o vino que ellos tienen, el cual hacen de maíz y otra raíz que se dice yuca. A estas calabazas llamaban los naturales chitareros, y por salir con tanta cantidad de ellas, los españoles llamaron a los naturales de estas provincias chitareros. De manera que es un nombre absolutamente genérico que no connota ninguna característica de orden cultural. Además, los españoles poco estaban interesados en profundizar o en precisar las características culturales de los grupos indígenas. Para ellos todos eran indios, los famosos indios coloniales, una expresión absolutamente genérica que escondía una gran diversidad de orden cultural. Para otros cronistas, los chitareros fueron llamados así gracias a que portaban unos tejidos posiblemente de fique donde llevaban sus calabazas. Entonces, chitareros no son para nada sociedades articuladas, sociedades complejas, sino que por el contrario, los chitareros, y eso lo hemos aprendido gracias a los trabajos de historiadores y antropólogos, estaban constituidos básicamente por lo que Marcha Salins, un gran antropólogo, ha llamado comunidades locales. Con comunidades locales, Marcha Salins nos enseña que estas sociedades pues, estaban constituidas por grupos humanos concentrados en pequeñas aldeas, y entre estas aldeas existían muy pocas relaciones y no se tenían pues subordinaciones en el orden político. Comunidades locales indica precisamente que ellas pues tenían unas jefaturas étnicas, pero estaban posiblemente muy lejos de configurar verdaderos cacicacios, como en el caso de los muiscas, o menos aún confederaciones. El otro grupo humano presente en esta región fueron los motilones. Al igual que los chitareros, los motilones obtuvieron este nombre de los españoles a raíz de unas características muy superficiales, unas características externas. El origen posiblemente estuvo asociado a la enfermedad que los motilones tuvieron, se cree que fueron las viruelas, que los hacía acudir al cura doctrinero, y este pues los atendía, les hacía lavados, les facilitaba bebidas y prendas, y optó por raparlos, quitarles el cabello, quizás como un alivio para las dolencias de este grupo. De manera que esta expresión motilona tan castellana estuvo asociada pues a un hecho fortuito, accidental, anecdótico si se quiere, y que en últimas está asociado a algo muy superficial. Pero realmente, al igual que con los chitareros, sabemos muy poco de la cultura
de la cosmovisión y de las relaciones de este grupo. Lo que sí tenemos claro es que habitó en la jurisdicción de una ciudad muy importante que fue Ocaña, y este grupo de indígenas, llamados genéricamente motilones, estuvieron presentes en la cuenca del río Catatumbo, estuvieron presentes en la cuenca del río Zulia, que además Juan Maldonado lo llamó los Zulias. El conquistador Juan Maldonado lo llamó los Zulias, asociándolos también al río, antes de que los españoles optaran por este nombre genérico de motilones. En este sentido, el territorio motilón fue un territorio absolutamente amplio, un territorio muy pero muy extenso. Y sobre la base de estos dos grupos se configuró el orden colonial en la provincia de Pamplona. Los chitareros pues fueron congregados y dieron origen a lo que hemos mencionado con anterioridad, los llamados pueblos de indios. Estos pues fueron muy pero muy importantes en el transcurso de los 3 siglos del orden colonial. Cúcuta fue uno de ellos, Bucaramanga, Arboledas, Bochalema, Suratá, en fin, una serie de pueblos de indios que tuvieron como base este ordenamiento indígena de comunidades locales. Con los motilones sucedió algo diferente. Ellos escaparon al control directo de la monarquía, no se pudo tener un dominio pleno sobre ellos y quedaron expuestos a procesos de pacificación que se desarrollaron especialmente a finales del siglo XVIII con muy poco éxito. Fueron finalmente exterminados, controlados, confinados en la primera mitad del siglo XX en unas historias que han sido de terror para estas comunidades indígenas. El otro grupo importantísimo fueron los guanes. Los guanes estuvieron en la parte sur, especialmente en la provincia de Vélez, que luego será la provincia del Socorro. Dieron origen también a una serie de pueblos de indios muy pero muy importantes. Pero lo interesante y lo destacado de esta región es que en los 3 siglos de dominio colonial se operó un proceso de mestizaje muy acelerado, muy rápido, de manera que los pueblos de indios hacia finales del siglo XVIII se transformaron paulatinamente en parroquias. Y digo se transformaron porque la población mestiza se tornó demográficamente importante y la corona optó por reducciones. En otras palabras, liquidar el pueblo de indios, sus bienes urbanos, sus tierras de resguardo, sacarlas a subasta, que en la mayoría de los casos quedaban en manos de pobladores mestizos tradicionales en esa jurisdicción, y los indígenas pues iban a quedar finalmente asociados a otros pueblos de indios. Hacia el sur, en el territorio guane, pues al final quedaron 2 pueblos muy importantes, Curití y Guane, que en este momento son pueblos turísticos muy interesantes, donde se aprecian las labores artesanales. Y son como la expresión casi que museográfica y patrimonial de unos indígenas que finalmente desaparecieron, que se fundieron con una población blanca, dando origen a esa región tan mestiza que fue llamada en la República los Santanderes.